Hey George, bájate de ese mástil. Recuerdo que eran cerca de las 2 de la mañana en aquella base del ejército de los Estados Unidos. George Schilling y 2 muchachos más habían estado fuera durante una misión. Y ahora George, conmocionado, estaba trepado en ese mástil y no podía bajar. Si había una persona confundida y aturdida en la banda de la caballería 101 de Brooklyn, ese era George Schilling. Él estaba buscando el verdadero significado de la vida, pero no podía hallarlo. Jack Wilson y los demás muchachos de la banda pensaban que él era un tipo bastante bueno. Después de todo, Jack en aquellos días era algo religioso. No era un fanático, pero asistía a la iglesia para la Pascua y Navidad. Lo que realmente sorprendió a los chicos de la banda de la caballería fue George Schilling apareciendo con una Biblia y Evangelios de Juan y repartiéndole uno a cada uno. Entonces, recuerdo que Jack dijo: tú serías la última persona que yo esperaría ver con una Biblia. Finalmente, George había entendido el verdadero significado de la vida. Había conocido a Dios a través de Jesucristo. Los muchachos rechazaron el Evangelio de Juan, incluyendo a Jack, asegurándole a George que no estaban interesados en lo más mínimo. Pero George insistía. Entonces Jack, solo por ser cortés, tomó uno. Y sin darle mucha importancia, lo puso en su bolsillo trasero y se olvidó de él. Esa noche, estando parado en la estación del ferrocarril, Jack revisó su bolsillo trasero. Sacó y leyó Evangelio de San Juan. Ya era lo suficientemente malo que dijese Evangelio de Juan. Pero eso de San, eso era demasiada religión para cualquiera. Entonces Jack lo tomó, lo rompió y lo hizo pedazos y lo lanzó a la plataforma. Unos días más tarde, Jack encontró a George. Este le preguntó: ¿cómo te ha ido con el Evangelio de Juan que recién te di la semana pasada? Jack dijo: ¿Evangelio de Juan? ¿Qué evangelio? Tú dices aquel pequeño libro que dice San Juan en la tapa. Sí, ese. ¿Lo leíste? Leerlo, dijo Jack. Hey George, lo tiré antes de llegar a casa. ¿Lo hiciste? Acá tienes otro. George se mantuvo firme, testificándole y dándole evangelios y tratados a Jack. Más tarde, en el campamento del ejército, Jack observó a George durante 2 semanas. Él notó el completo cambio en su vida. George tenía algo que Jack no tenía, y sea lo que fuese, él lo quería, y no tardaría mucho en obtenerlo. Esto se tornó en una característica durante toda su vida. Jack generalmente obtenía lo que quería. Eso no significaba que fuera solo un oportunista, sino que él sabía bien lo que quería, cómo y dónde obtenerlo. Una noche, estando en la oscuridad de su cuarto, después de haber salido enfadado de una reunión a la cual George le había invitado, Jack se puso a pensar acerca de su propia vida. Él estaba turbado. ¿Pero por qué? ¿Por qué debería una pequeña predicación, un pequeño predicador que no sabía realmente todo lo que la vida era, turbarle de tal manera? ¿Por qué? Después de todo, Jack era joven y exitoso. Él estaba dirigiendo su propia orquesta de baile. Él estaba tocando para la banda de la caballería de los Estados Unidos. Él tenía un buen trabajo en el negocio del seguro. Salía con una chica de la sociedad. Después de todo, algo tenía de religión. ¿Por qué permitir que un pequeño sermón le preocupara? Repentinamente, Jack recordó las palabras de un pastor que había estado en casa de los Whitson poco tiempo antes. Cuando el pastor preguntó a Jack acerca del Señor, este dijo: supongamos que no creo ninguna de las tonterías que usted acaba de decir. Entonces el pastor dijo: Jack,
estarás perdido para siempre. Esto se mantuvo en la mente de Jack una y otra vez. Estarás perdido para siempre, perdido para siempre, perdido para siempre. Estando allí, en su cama, en la oscuridad de su cuarto, parecía como si su pasado hubiese vuelto a él. Entonces Jack miró hacia adelante y vio una eternidad sin Dios y sin esperanza. Jack se puso a pensar realmente acerca de su propia vida y entendió que aunque era un religioso, era un pecador y que necesitaba a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jack se deslizó sobre su cama y admitió delante de Dios que su vida estaba arruinada, destrozada por el pecado. Finalmente le pidió a Jesucristo que lo salvase. En ese momento fue salvo. No había duda de ello. Las cosas viejas habían pasado. A partir de ahí todas se habían tornado diferentes. Jack entendió que nadie pudo amarlo como Cristo. Corría la década de los años 70 y fue la primera vez que con Willy conocimos a Jack Wilson. Willy y yo en ese momento éramos el equipo de música de Palabra de Vida Argentina. Era lo que había. Y en cada presentación evangelística de Jack, él le gustaba esta canción, porque él era esa canción. Y esperamos que también sea de ministerio para tu vida. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Esta canción fue la verdad que traspasó el corazón de George Shearing, y a través de George Shearing atravesó el corazón de Jack, y desde Jack hacia otros, hacia José Jordán y su familia, llegando hasta nosotros, y a través de nosotros a muchos de ustedes que están aquí hoy, que fueron alcanzados con el Evangelio de Cristo.
Y esa gracia que nos encontró tal cual estábamos, nos abrazó. Y entendimos que nadie pudo amarnos como Cristo. Y espero que esta verdad sea también la tuya un día y que muchos a través de tu vida y tu predicación lleguen a entender que nadie pudo amarles como Cristo. Por eso te invito, puestos de pie en esta noche, a cantar las breves líneas del coro que aparecerán en la pantalla. Que sea la expresión de tu corazón, honrando, agradecido por la gracia de Dios y su misericordia, honrando la memoria de un hombre que amó a las almas y como desafío para seguir predicando el Evangelio hasta que Él venga a buscarnos. ¿Listos? Cantamos todos juntos. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su cantado hermoso en esta noche. Vamos a hacer una vez más sin música. Quiero que ustedes escuchen ustedes mismos esta melodía hermosa que sale del pueblo de Dios abrazando la verdad del Evangelio. ¿Listos? Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias. En primer lugar, ¿cómo comenzamos? We didn't know we were starting anything. No sabíamos que estábamos empezando nada. We came across verses like Proverbs 5 and 6. Nosotros encontramos versículos bíblicos como Proverbios 3, 5 y 6. Trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding, in all thy ways acknowledge him, and he will direct your paths. Fíjate en el Señor, encomienda tus caminos a Él y Él te guiará. When we started in, we were about 19, 20, 21 years of age. Cuando comenzamos teníamos unos 19, 20, 21 años de edad. And at first we had 4 of us. Y éramos 4 al comienzo. We thought we were the only 4 Christians in New York City. Nosotros creímos que éramos los únicos 4 creyentes en la ciudad de Nueva York. Because none of us ran around with Christians. Porque ninguno de los 4 teníamos amigos creyentes. We went to liberal churches once in a while, but they didn't teach any gospel. De vez en cuando asistimos a alguna iglesia muy liberal, pero allí no escuchamos nada del Evangelio. And we said, this is the Word of God, and we have it, and we're going to tell others about it. Y nosotros nos decimos, esta es la palabra de Dios y la tenemos en las manos y vamos a compartirla con otros. We felt as though we had made a great discovery that nobody had ever heard of before. Sentimos como hubiésemos descubierto algo grandioso que nadie más había descubierto jamás. And so 4 of us met in my house every Monday night. Así que 4 de nosotros nos reunimos en mi casa cada semana. And it was men only. Y eran solamente hombres. No girls allowed. No permitimos la asistencia de mujeres. All of a sudden we had 21. De repente éramos 21. And we meet at 7 o'clock Monday night, and sometimes we'd study till midnight. Y nos reunimos los lunes a la noche a las 7 horas de la tarde y a veces seguimos hasta la medianoche. We decided to study the Gospel of John. Decidimos estudiar el Evangelio de Juan. Well, that was kind of deep too. Bueno, eso también era un tanto profundo para But we nosotros. kept going. Pero seguimos y seguimos y seguimos. And we were invited out to rescue missions and churches, and we were having street meetings. Y empezaron a venir invitaciones a lugares de rescate, de gente callejera, también a cárceles y hacíamos reuniones en las calles. And we didn't know much how to do it. Y realmente no sabíamos cómo hacerlo. I remember those early days we dealt with drug addicts and drunkards and even murderers. En estos primeros tiempos me acuerdo que trabajamos con
borrachos y adictos y aún asesinos. And we saw them saved and their lives were changed and transformed. Y vimos cómo ellos se convirtieron a Cristo y Él transformó sus vidas. We started studying doctrine. Empezamos a estudiar doctrina And we rented a political club so we could get more in. y empezamos a alquilar un lugar que era una reunión de un grupo político para poder tener más gente presentes. By then it was about 50. En ese tiempo éramos ya 50. And we met a Plymouth Brethren Bible teacher. Nos encontramos con un maestro de la Biblia que viene de los hermanos And we invited him over to teach us. y le invitamos a venir y enseñarnos. And he had a great big chart and it was all on the dispensations. Y él tenía un gráfico grande que demostraba las dispensaciones gráficamente. Up until then, the Bible seemed to me like a jigsaw puzzle. Hasta entonces para mí la Biblia me parecía algo tanto como un rompecabezas. And we didn't know how to fit it all together. Y no sabíamos cómo componer el cuadro. But some of these great men come 4 or 5 hours and teach us the Word of God. Pero algunos de estos hombres, grandes hombres de Dios, vinieron y nos enseñaron por horas la Biblia. And everything they taught us, we'd go out and teach others. Y toda cosa que nos enseñaron, nosotros a su vez salimos y enseñamos a otros. But we got into dispensational truth and we learned doctrine. Entramos allí nosotros estudiando doctrinas y las verdades dispensacionales. And we went to one of these Plymouth Brethren homes one Saturday night. Y un sábado por la noche fuimos a la casa de una familia de los hermanos libres. It was the first Christian home I was ever in. Fue la primera vez que visité un hogar cristiano. Prayed and read the scriptures. Después de almorzar, oramos y leímos juntos las escrituras. And each one of the children took part. Y cada uno de sus hijos tomó parte en este culto. He had a large family, about 7 or 8 children. Él tenía varios hijos, unos 7 o 8 chicos en su casa. And all the time I sat there, I thought of my family. Y todo el tiempo que estuve sentado estaba pensando en mi familia. They were all unconverted. Todos eran inconversos And they discussed politics. y siempre hablaban de política. What a difference. ¿Y qué diferencia? On the way home, I said to my girl, if we ever get married and have kids, this is where we're going to do it. Camino a casa ese día yo dije a mi chica, si algún día llegamos a casarnos y tener familia, vamos a vivir como ellos. Let me tell you how we got started on radio. Te quiero decir cómo comenzamos en la radio. I was in business in New York City. Yo tenía mi trato comercial en la ciudad de Nueva York. And I used to preach on the streets. Y predicaba en las calles. Along came a Christian man who was one of the executives of Standard Oil Company. Y me encontré una vez con un hombre, un ejecutivo en una compañía de petróleo, Standard, la compañía de Standard. And he heard me preach in New York City. Y él escuchó mi predicación en la calle de Nueva He said, York. I want you to come and speak at a businessman's luncheon. Y él me dijo, te quiero invitar a hablar en un almuerzo de hombres de negocios. And we had a good meeting. Y nosotros tuvimos una buena reunión. So here this vice president of the Standard Oil invited me to have lunch with him. Así que acá este hombre, el vicepresidente de la compañía de petrolero Standard, me llevó a almorzar con él. He said, you have the gift of an evangelist. Él me dijo, tú tienes el don de evangelista. I said, forget it. Yo dije, olvídalo. I never heard of such a thing. Jamás había escuchado de algo así. I thought that belonged back in Moody and Finney's day, but not in my day. Yo, a mi entender, esto era algo de Moody o de Finney, pero para mí, And I was sure I was not an evangelist. estuve seguro, yo tenía seguridad que no era yo evangelista. He said, you ought to be on the radio. Él me dijo, tenés que salir en la radio. I said, I don't know anything about radio. Yo dije, no sé nada de radio. Furthermore, I need a new sermon every week and I don't have any. Además de eso, necesitaría un sermón nuevo cada semana y no tengo esto. He said, I'm going to pray for you. Y él me dijo, voy a orar por ti. I said, go ahead and pray, but I'm not going on Y radio. yo le dije, anda a orar, pero a la radio no voy. God called me to be an insurance man. Dios me ha llamado a mí para ser un hombre de empresas. And I'm not going to be on radio and I don't have any money to buy time. Y yo no voy a salir en radio, además no tengo dinero para comprar tiempo en la radio. 2 weeks later, he called me and said, next Tuesday morning, you're beginning in New York City from 8 to 8:30. 2 semanas más tarde me llama por teléfono y me informa que empiezo en tal fecha en la radio de Nueva York
a las 8:30 de la mañana. Somehow the program caught on. Pero de algún modo tomó fuerza nuestro programa radial. Alegría y diversión con el Winkofon. Con el Winkofon. Qué lindo que son tus dientes, te dijo la luna al sol, y el sol contestó sonriente. ¡Ja, ja! Me los limpio con Odol. Continuamos escuchando la historia de Jack Wilson. Then we got a great idea. Se nos ocurrió una gran idea. We thought we'd have rallies in Times Square, New York, every Saturday night. Pensamos, bueno, vamos a tener algunas rallies evangelísticas en Times Square cada semana. Caught on. Pero esto tomó fuerza. And then we decided to have we needed a bigger auditorium. Nos dimos cuenta que necesitábamos un auditorio más grande. And I called my Jewish friend Yo llamé a mi amigo judío and said, can you get me in Carnegie Hall? That's the biggest concert hall around. y le pregunté a él si él tenía contactos para lograr entrar en Carnegie Hall. Era muy grande. And then one night we had 3,000 teenagers inside and 3,000 in the street. Una noche tuvimos 3,000 jóvenes adentro y 3,000 afuera en la calle. And we got the idea we were going to go to Madison Square Garden. Nos vino la idea que nosotros tuvimos que entrar en Madison Square Garden. That seated 20,000. Allí tenían lugar para 20,000 sentados. And we had 20,000 inside and 10,000 Y outside. nosotros logramos tener 20,000 adentro y 10,000 afuera. So we went on, we had many rallies in Madison Square Garden and Boston Garden, Philadelphia, and other places. Así que nosotros seguimos y tuvimos muchas reuniones evangelísticas en la ciudad de Nueva York y también en Boston y también en Filadelfia. And in 1946 we had citywide rallies in 29 cities in 30 days. El año siguiente, en el año 46, un año después de la guerra, tuvimos campañas a nivel ciudad en varios lugares. Next day we flew across the Atlantic and arrived in New York. El día siguiente viajamos por el Atlántico y llegamos nuevamente a Norteamérica. And then we were driving down to our office downtown New York City. Y estuvimos conduciéndonos por las calles de la ciudad para llegar a nuestra oficina And luego. a fellow was driving us said, did you ever think of having a camp in America? Y el conductor del automóvil nos preguntó si alguna vez se nos ocurrió la idea de iniciar un campamento en No, I said, Norteamérica. never are we ever going into camping. Y yo le dije a él, jamás, nunca vamos a hacer algo con I campamento. said, what makes you ask? Y le digo, pero ¿por qué preguntas? Well, when we were in England, Scotland, Wales, and Ireland, we were broadcasting every Saturday night live back to America. Él dijo, bueno, fue así. Estando nosotros de campaña en Inglaterra, la emisión radial en vivo salía también en Norteamérica. And there was an unconverted real estate lady that heard the broadcast. Y había como si fuese un martillero público, un inconverso, era una señora que había escuchado una de las emisiones And then radiales. she had an island that she wanted to sell in the Adirondack Mountains. Y ella tenía en la venta una isla en un lago en las montañas. And it had been a great society center. Y en el pasado ese lugar había sido un centro de gente de la alta sociedad. And it was owned by millionaires. Y el dueño de esa isla era un misionario. The President of the United States used to go to that island for a vacation. En años antes el presidente de Norteamérica había ido a esa isla para sus vacaciones. But by now the lady who owned it was 87. Pero en este tiempo ahora la mujer, la dueña,
tenía unos 80 años. And at 87, she couldn't get in the speedboat to go over the island. Y con esa edad de 80 años no podía ella abordar la lancha para cruzar el lago y llegar a la isla. So, did you ever hear the Adirondack Mountains? Le pregunté a Rick si él había escuchado alguna vez nombrar las montañas Adirondack. You ever hear of Schooner Lake? ¿Alguna vez escuchaste nombrar Schooner Lake? Never heard of them. No, nunca había escuchado ninguno de los dos. I showed him the pictures. Le mostré las fotos. He said, well, let's get in the car and go up and look at it. Él dijo, bueno, vamos a tomar el auto y ir a ver. And we saw the island. Y vimos la isla. We said, what a place for a youth camp. Y pensamos, qué lugar para un campamento juvenil. No cars. Nada de autos. The young people would come and go as we please, not as they please. Los jóvenes van y vienen cuando nosotros queremos, no cuando ellos quieren. And so Harry suggested we had to pray about it. Así que Harry dijo, oramos por eso. They wanted $125,000 for it. Ellos estaban pidiendo $125,000. And that was a lot of money in 46. En el año 46 era mucho dinero. I said, let's offer the old lady $25,000. Y yo le dije, vamos a ofrecer a la viejita $25,000. So we prayed about it. Así que oramos. I said, how much do we have in the bank? Le pregunté a Rick, ¿cuánto tenemos en la cuenta bancaria? He said if we had $3,000, we'd be broke. We're in the red, 3,000. Él dijo, si tuviésemos $3,000, estaríamos bien equilibrados con la cuenta. But we decided anyway to offer this lady $25,000. Pero decidimos ofrecerle $25,000 a la señora. And the real estate lady said, no. Y la mujer que tenía el lugar en venta, no la dueña, ella dijo no. There were 10 buildings on the island. She said, I wouldn't even sell you one building for $25,000. La isla tenía 10 edificios y la mujer nos dijo, no te vendo ni un edificio por $25,000. Well, could we meet the owner of the island and talk to her about it? Dijimos, ¿podemos encontrarnos con la dueña y hablar el tema con ella? Who owns the island? ¿Quién es la dueña? So I won't tell you. Ella dijo, no te voy a decir. So I said, there you are, Harry. It's not the Lord's will. We shouldn't have a camp. Yo dije, bueno, ahí tenés a Harry, no es la voluntad de Dios, así que no lo vamos a tener campamento. 2 weeks later, about 40 miles south of us, I was speaking at a Rotary meeting. Unas 2 semanas más tarde estuve hablando en una reunión de hombres se llama Rotary Club. And there was an Episcopalian rector there. He had his collar on backwards, and he was sitting listening to me. Y había un religioso de una denominación, creo que se llama episcopal. And he was a very, very nice guy. Y era un hombre muy gentil. And he came up and he said, I like what you had to say. Y él se acercó después que hablé para decirme que le gustó lo que yo había compartido. So we talked for a while. Hablamos por un tiempo. He said, I have to leave you now. I'm going to pick up my Boy Scout troop. We're going to an island in Schooner Lake. We're going to try to clean it up where the vandals have hurt. Él me dijo, ahora tengo que irme, tengo que reunirme con un grupo de Boy Scouts y vamos a una isla en un lago en Nueva York y vamos a limpiar un poco y ordenar porque los delincuentes han hecho un desastre allí. I said, do you know the lady that owns it? Yo le pregunté a él si él conocía la dueña o no. I said, you mean that big island in the northern part of the lake? ¿Estás hablando de esa isla grande que está por el sector norte en el lago? He said, yeah, she belongs to my church and she lives up here 2 blocks. Y él me dijo, sí, ella es miembro de mi iglesia y vive acá a 2 cuadras. So I told him what we wanted to do. Yo le compartí a él lo que quisimos hacer. So Harry and I met this 87-year-old lady. Así que Harry y yo nos encontramos con esa señora de 87 años. We said, we want to buy your island for $25,000. Y le dijimos, queremos comprar tu isla por $25,000. And this old lady put her hand on my shoulder. Y esa señora anciana puso la mano en mi hombro. She said, you want to use the island for young people? Y ella dijo, ¿vos querés utilizar mi isla para los jóvenes? If I sold it to you for $25,000, that would pay the taxes. Would you promise me you'd take good care of it? Si yo te vendo la propiedad en $25,000, con esto más o menos saldo la cuenta de impuestos. ¿Me prometés cuidar el lugar bien? She got on the telephone and called her lawyer. Ella llamó por teléfono hablando con su abogado. And said, I've just sold the island for $25,000. Y ella dijo, acabo de vender la isla en $25,000. We went down to meet the lawyer. Nos reunimos con el abogado.
He said, the lady's crazy. Él dijo, la pobre está loca. He said, come back with 1 hour deposit of $1,000. Él dijo, regresa aquí en 1 hora con un depósito, con una seña de $1,000. I said to Harry Burbank, where are we going to get $1,000? Le digo, Harry, ¿de dónde vamos a sacar $1,000? He said, never mind where we're going to get it. You said you'd give it to us. Él dijo, no importa dónde lo vamos a conseguir, de dónde lo conseguimos, vos dijiste que lo ibas a pagar. So I called a friend of mine in Philadelphia. Así que llamé a un amigo en Filadelfia. I said, would you loan me $1,000 for 1 month? Y le pregunté, le pedí un préstamo de $1,000 por 30 días. And he was dumb enough to wire us the money. Y él no tenía sentido común como para decir no y envió el dinero a nosotros. The lawyer said, I'll give you 4 weeks to come up with the money. Y el abogado dijo luego, te doy 4 semanas para reunir el resto del That dinero. gave us 4 Saturday night broadcasts to talk about it. Eso nos permitió salir en radio el sábado por la noche 4 veces hablando de ello. And we told them all about this island. Y hablamos todo en cuanto a la isla. And in 1 month, $26,000 came in. Y en un mes entró $26,000. So we have all the money and we bought the island. Así que teniendo nosotros el dinero necesario, compramos el isla. We want to tell you of life that has purpose and meaning, that gives one fulfillment and true satisfaction within. This is Word of Life. Word of Life. Word of Life. Friend, you are welcome to Word of Life. Not in favor of starting radio. Yo no estaba a favor del comienzo de la radio, I was not in favor of starting a camp. no estaba a favor del comienzo de campamentos, I was not in favor of starting a Bible school. no estuve a favor del comienzo de instituto bíblico. So someday I think I'll become in favor of something. Algún día voy a estar a favor de algo, But so far I've been against it all. pero hasta el momento he estado en contra de todo. Somebody said, are you the founder of Word of Life? Una vez uno me preguntó, ¿sos el fundador de Palabra de Vida? I said, heaven forbid. Y yo dije que Dios no lo permita. We were against it, God was for it. Yo estuve en contra, Dios estaba siempre a favor. That's how we got into it. De ese modo empezamos. Todo comenzó sobre un cajón de esperanza, con la Biblia y el deseo de ganar muchas almas. Era un hombre con pasión a todos los perdidos. Él amaba a Dios con todo su corazón. Su vida un mensaje nos predicó: debes ganar tu generación. Eres el responsable de alcanzarlos con el evangelio de salvación. Su testimonio fue el que impactó a misioneros con la visión. Si quieres con tu ejemplo impactar, entrega tu vida hoy por completo a la misión de anunciar a Cristo. Todo comenzó en un corazón de servicio, y a pesar de la dificultad no se dio por vencido. Nunca imaginó
llevaría miles de personas a los pies del Salvador. Su vida un mensaje nos predicó. La gloria sea para el Señor, que solo con el poder de su Espíritu se hace la obra de salvación. Su testimonio fue el que impactó a misioneros con la visión. Si quieres con tu ejemplo impactar, entrega tu vida hoy por completo a la misión de anunciar a Cristo, de anunciar a Cristo. ¿Quién es Jack Wyrtzen? Jack Wyrtzen para mí era más que un predicador, evangelista, fundador de Palabra de Vida. Era mi padre espiritual. Nunca me olvido de la primera vez que le vi a Jack Wyrtzen. Yo llegué a la isla de Palabra de Vida, no conocía nada de Dios, nada de la Biblia. Y cuando llegué ahí a esa isla, por una lancha, justamente bajé y un hombre petizo me dijo, en su voz muy particular, bienvenido a Palabra de Vida. Entonces yo tomé un paso atrás. Y él dijo, esta noche usted va a encontrar a Cristo en esta isla. Yo dije, ¿sí? Me dijo, sí. Ese hombre era Robbie. Pues cuando llegué al lugar, ahí, Pine Pavilion, justamente ese hombre petizo estaba dirigiendo el canto, había centenares de jóvenes y entonces comenzaron a decir, bueno, que querían que compartieran su versículo predilecto. Dijeron, es tiempo de testimonio. No sabía nada de testimonio yo, pero jóvenes levantaron la mano y compartieron su texto predilecto. Yo, venga, nada. Pero sabía de un solo texto, Juan 3:16, es decir, de oído. Entonces levanté la mano y yo dije, Juan 3:16. Y ese hombre petizo dice, ¿y qué dice Juan 3:16? Yo ni idea. Entonces en ese momento le miré a él y yo dije, me sorprende un hombre de su edad y todavía no sabe lo que significa Juan 3:16. Mejor que baje de la plataforma, que alguien nos cuente. Y todo el mundo, jaja, estaban riéndose. Y subió Jack Wyrtzen, la primera vez que le vi. Y dijo, debes nacer de nuevo. Ese día, el 24 de junio de 1961, escuchando a Jack Wyrtzen, nací de nuevo. Pues Jack Wyrtzen llegó a ser para mí un padre espiritual, un hombre que realmente me mostraba cariño. Yo venía de un hogar no cristiano y me seguí en el camino. Pasaron años y él iba haciendo un discipulado en mi vida, pero no por hacerme sentar y darme estudios, no, por su ejemplo, algo contagioso. Un hombre que amaba a Dios de todo corazón, un hombre que sabía reírse, un hombre que tenía una forma de vestir alegre, era muy juvenil y me copó, me atrapó. Entonces yo le seguí su ejemplo. Después de estudiar en la facultad, un día llegué a Jack y yo dije, mire, recibí una carta y me hablaron de ir a Brasil como misionero de Palabra de Vida. Ni levantó la cabeza y dijo, bueno, ese sería bueno, pero si Dios lo quiere. Pero mi pregunta es, José, ¿por qué no ores? ¿Por qué no pides a Dios que Él te enviara a un país para abrir Palabra de Vida? Yo tenía 22 años, no lo podía creer. Llegué a mi cabaña, me arrojé al piso,
comencé a llorar y yo dije, Dios, si tienes algo para mí, yo lo quiero. Y Jack me apoyó todo el camino, me estaba animando, me mostró cómo es amar a las personas, cómo es amar a este libro, la Biblia. A propósito, esta Biblia era la Biblia de Jack Wilson. Él me la dejó. Una Biblia de su estilo, una Biblia roja, una Biblia marcada adentro. Mire, él marcaba con una forma de marcarlo en color rojo, porque él decía, así es la sangre de Cristo. Queremos que todos sepan de Cristo. Este hombre no faltaba un solo día de estudiar la Biblia, de tener su hora silenciosa. Me enseñó a hacerlo, me enseñó a orar, me enseñó a amar a las almas. Y justamente cuando llegué a Argentina, él era mi primera visita. Llegó, predicamos el Evangelio. Me acuerdo muy bien que cuando él predicó, en esa semana más de 300 jóvenes llegaron a Cristo. Y él me decía, José, Dios tiene algo para usted, Dios tiene grandes cosas, y yo creo que tiene su mano sobre su vida. Pues fue siempre así. Uno de los textos predilectos de Jack Wilson era Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Cuando dedicamos el primer salón detrás mío, justamente en honor a Jack y su primera esposa Marge, él llegó. Nunca me olvido de ese día. Subió a la plataforma, estaba lleno el lugar y él vio todo, porque no había ningún edificio dedicado en honor a él. Ese fue el primero. Él citó el texto que era su vida. Y cuando llegó a la frase, el que gana almas es sabio, no pudo más. Se echó a llorar. Así fue su corazón de evangelista, su corazón de amar a las personas. ¿Y sabes qué? Él amaba a la gente que yo amaba. Él amaba al pueblo argentino. Él tenía las tarjetas de oración de los primeros misioneros y él iba orando por ellos, contaba historias de Dan, de Andrés, de muchos misioneros por todos lados, porque él amaba esta obra. Pues cuando llegó el día para ir a Estados Unidos y acompañarle a él, para después ser el próximo director ejecutivo, fue algo que nunca me puedo olvidar, porque él me dio su oficina. Desde esa oficina, yo podía ver atrás su casa. Podía ver cuando él iba caminando a su casa. Y me llamaba por teléfono. Y él, el fundador de Palabra de Vida, mi padre espiritual, decía así, José, ¿qué puedo hacer para vos hoy? José, estoy orando. ¿Qué puedo hacer? Me impactó. Llamaba por teléfono para cantarme cumpleaños feliz. Amaba a mi familia. También cuando llegó el día, muchos años antes, que yo le fui a decir, mirá, Jack, me voy a casar, él me dijo, no puedes. Yo dije, ¿por qué no? No, tengo que conocerla antes, porque yo quiero que te cases con una mujer de Dios. Y cuando él llegó a conocer a Melba, él después me llamó y dijo, bien, José, te debes casar. Y fue así, Jack Wilson. Estaba al lado de su cama cuando él partía a la presencia de Dios. Pero antes, ¿sabes lo que eran sus últimas palabras? Mi médico no es salvo,
háblale de Cristo. Fueron las últimas palabras. Quedó en la cama. 30 días estuvo en esa cama. Unos 10 días después de haber estado en la cama en el hospital, yo tenía que haber viajado a Hungría para una conferencia. No quería irme, pero fui al lado de la cama y agarré la mano y yo dije, Jack, me tengo que ir a predicar en Hungría. A mí me apretó la mano, como decir, anda, predica. Y el día, cuando él partía a la presencia de Dios, yo estaba al lado de esa cama con mi esposa, con Ari, con Millie, con Jorge, con John Wilson y con 2 de sus hijas. Y cantamos un himno y después desenchufaron la máquina y cuando la raya ahí fue recta, él partía para estar con Cristo. ¿Sabes qué? Siempre firmaba sus cartas con esta frase: del lado de la victoria. Jack Wilson vivía del lado de la victoria y así murió del lado de la victoria, porque era un gran campeón de la fe. Mi padre espiritual, el fundador de Palabra de Vida, el gran evangelista Jack Wilson, en la presencia con Cristo, gozándose de todo lo que es Cristo mismo. Y qué gran entrada tuvo él, porque él estaba del lado de la victoria. Sin egoísmo dar, al más pequeño amar. Jesús, deseo abrir mis manos para dar los tesoros que logré, jamás podrán satisfacer. Jesús, mis manos abriré, lo entregaré. Mis manos al mundo abriré y conocerán de tu amor al morir, de tu libertad. Libre soy y mis manos abriré, me entregaré, me entregaré. Todos mis planes dejo ir, lo que en la arena construí. Abriré, Jesús, mis manos ante ti, mis manos al mundo abriré y conocerán de tu amor al morir, de tu libertad. Libre soy y mis manos abriré, me entregaré, me entregaré. Espinas, clavos y dolor sufriste derramando amor. Pudiste en mi lugar pagar, Jesús, mi vida te quiero dar. Mis manos al mundo abriré y conocerán de tu amor al morir,
sí, abriré y conocerán de tu amor al morir de la libertad. Libre soy y mis manos abriré, me entregaré, me entregaré, me entregaré, me entregaré. I believe that every generation has the responsibility to tell their generation about the Lord Jesus Christ, God's Son. Amar a las personas, pero quizás más que todo, amar este libro, la palabra de Dios. A propósito, esta es la Biblia de Jacques que él me dejó. Era el 4 de enero de 1971. Íbamos llegando a la ciudad de Buenos Aires, pero una hora antes yo agarré la Biblia. Y abrí la Biblia y entendí por la lectura no solo lo que significaba la vida de Jack Wilson, sino lo que la Biblia hablaba de pasar de una generación a otra generación, de llevar el mensaje de otro pueblo. Y la Biblia que yo vi ahí me dijo así. El texto, Josué. Josué capítulo 1. Versículos 1 a 9. Esta es la palabra de Dios y Dios iba a hacer una cosa nueva a otra generación. Y estaba escuchando bien a un joven, Josué. Y Dios le iba a hablar y las palabras eran así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pase este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí Dios estaba hablando a un joven,
Josué. Pero ese día, el 4 de enero, estaba hablando otro joven, Josué, cuyo nombre habla de esa misma salvación. Jehová es salvación, una salvación que gran importancia tiene. Pero aquí Josué iba a ser enfrentado con 3 verdades que le iba a sacudir su vida. 3 verdades que yo necesitaba y 3 verdades que vos necesitas. La primera cosa que vemos aquí es sencillamente así, una declaración penetrante. Comenzó diciendo, mi siervo Moisés. 3 veces en el capítulo 1, él va a decir que Moisés era siervo de Jehová. Y 13 veces en lo que vemos en Josué. ¿Sabe lo que era? Lo importante de la vida de Moisés es que él era siervo de Jehová. Ese concepto impactó no solamente la vida de Moisés, sino también Josué. Y vemos algo que iba a ser una declaración penetrante porque dijo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Te puedes imaginar? Todo lo que iba pasando por la mente de Josué. Moisés para él era la figura más importante porque le iba señalando hacia Jehová. ¿Cómo comenzó toda la carrera de él? Pues desde Éxodo capítulo 3 hasta Deuteronomio 34, lo que vemos en nuestra Biblia, todo era Moisés, 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 Moisés. Ese hombre fogoso, un hombre poderoso de milagros. Pero ya, mi siervo, Moisés, ha muerto. La carrera comenzó de a poco, ¿no? Con Josué. Josué comenzó siendo esclavo, después llegó a ser soldado, después llegó a ser siervo, terminó siendo espía y de ahí llegó a ser sucesor, mi querido. Era paso a paso, paso a paso. Bien se ha dicho así, que uno debe aprovechar cada oportunidad para que sea una gran oportunidad, porque nunca sabrás cuando alguien te está midiendo para una obra mayor. Qué importante, ¿no? Y Dios le estaba midiendo. Me acuerdo cuando entré en la oficina de Jack, me acuerdo de escuchar el Evangelio. Me acuerdo poco a poco. Él me estaba midiendo, pero Dios me estaba midiendo. Aquí estás, pero Dios te está midiendo. Y cada oportunidad tiene que ser una gran oportunidad, porque nunca sabrás cuándo Dios te está midiendo para una obra mayor. Moisés, mi siervo, ha muerto. Como ya hablé, nunca pude expresar todo lo que significó para mí cuando vi esa raya así. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Bien se ha dicho, presta atención, que Dios sepulta a sus obreros, pero su obra sigue marchando. Y Dios quería decir eso al joven Josué. Pues una declaración penetrante que llegó a él, porque él, que era siervo de Moisés, era siervo de Jehová, porque él aprendió a servir por medio de lo que vio en la vida de Moisés. Esa primera verdad que le impactó, una declaración penetrante que llegó a su alma,
¿Te puedes imaginar cómo iba a poder tomar el lugar de ese hombre? Pero Dios tenía su programa. Dios tenía su plan. Quiero decirles algo. Miren aquí. Cada hombre es sencillamente hombre. Es Dios que le hace grande. Ese gran Dios que hace la obra. La segunda cosa que vemos de esta porción era también un desafío personal. Levántate y pasa este Jordán. Y a propósito, hay que llevar todo el pueblo, porque tú vas a llevar el pueblo. ¿A qué? A una tierra. Me llama la atención que 87 veces aquí en Josué habla de una tierra, una tierra, una tierra, algo especial. ¿Sabes qué? En Deuteronomio, 200 veces Dios habló en cuanto a una tierra, esa tierra prometida. ¿Y sabes qué más? Josué, 38 años antes, había estado ahí como espía. Ya llegó el desafío personal. Levántate. No te quedes en el pasado. Levántate, levántate. Lleva a ese pueblo. Hay que cruzar el Jordán. Hay que ganar la batalla. Hay victorias para ganar. Hay personas para ganar. Hay que llevar al pueblo. Observen. Si él hubiese fracasado, su fracaso habría afectado a todo un pueblo. Ese desafío personal es algo impactante porque, ¿sabe qué? Era paso a paso. Paso a paso. ¿Sabes más? La palabra poseer es una tierra. Cuando yo estaba leyendo esta porción, el 4 de enero de 71, llegué a pisar la tierra de Argentina y yo dije, esta es mi tierra. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra que Dios tiene para mí. Y quiero decirte algo, Dios en su llamado tiene algo para ti. Un lugar, un servicio, una tierra, un pueblo. Y Dios te está dando ese desafío personal. Impactante, ¿no? Y cuando él dijo así, en ese desafío personal, él estaba diciendo que era algo muy vasto, muy amplio. ¿Y sabe qué? El programa de Dios no es algo mezquino, es algo vasto, es algo sensacional, es algo que te llena. Te levantes por la mañana, vas soñando para Dios, vas tomando paso a paso y vas pisando y vas tomando para la gloria de Dios. La primera cosa, no una declaración penetrante, llegó a su alma. No podía creer. No estaba más Moisés. Ahora le iba a tocar a él. El desafío personal. Pero después, la defensa poderosa. ¿Cómo iba a poder hacer esto? Dios le dijo, mire, como estuve con Moisés, así estaré contigo.
la misma presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Yo hice eso personal para mi vida. Yo lo leí así. Como estuve con Jack, así estaré contigo. La presencia de Dios en cada paso de su vida. Va caminando, avanzando, y ahí está el Todopoderoso Dios. Pero también la palabra de Dios. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. ¿Te puedo decir algo? La primera visita de Jack Wyrtzen, y siempre lo había visto, pero tuvimos un departamento muy chico en Buenos Aires y habíamos estado ahí 4 meses nomás. Tenemos que salir a una reunión, estamos un poco atrasados y él estaba en un cuarto, teníamos 2 dormitorios y yo toqué la puerta y no salió, entonces apenas yo abrí la puerta y le vi a él arrodillado con su Biblia así, leyendo, orando, entendiendo que la palabra de Dios le daba grandes promesas, pero esa palabra de Dios no tenía que partir de su boca, de su corazón, de su mente. Tenía que meditar en ella, rumiar, tal como una vaca. Ahí, en todo momento, la palabra de Dios estaba presente. Ustedes van a poder comprar el libro que escribí sobre la vida de él. Y en una parte vas a ver una cita de Dr. Ryrie, Charles Ryrie. Estando con él, yo le pregunté, Dr. Ryrie, ¿qué me puedes decir de la impresión tuya de Jack Wyrtzen? Y él me dijo así, era un hombre de la palabra de Dios. Tenía cita bíblica para todo. No solamente cuando estaba en la plataforma. Siempre esa palabra de Dios estaba en su boca porque esa palabra de Dios estaba en su corazón. Y mi querido, no puede estar en tu boca si no está en tu corazón y en tu mente, meditando. ¿Sí? Vemos aquí lo que Dios iba diciendo. Una defensa poderosa, la presencia de Dios, la palabra de Dios y la protección de Dios. No te van a poder tocar. Bien se ha dicho, el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios, y el hombre de Dios predicando la palabra de Dios es inmortal hasta que Dios haya terminado con su vida, y no tiene que tener julepe viejo, no tiene que temer, porque Dios está con él. Y así estaba Jack hasta el fin. Josué escuchó a Dios. Y sí, la declaración penetrante llegó a la fibra de su alma. Estaba inseguro de sí mismo, siempre estaba Moisés, no era Moisés, no tenía que ser él Moisés, era Josué. Pero cuando llegó al desafío personal, entendió que Dios tenía una tierra para él, la tierra prometida. Algo que Moisés no iba a poder hacer, pero él sí. Quiero decirles algo. Que el día más difícil para mí y para mi esposa era el día cuando tuvimos que partir de aquí para ir a Estados Unidos. Pero es difícil, ¿por qué? Porque amamos el pueblo argentino, amamos a las personas, pero estamos tan tranquilos porque habíamos pasado el mando a 2 hombres de Dios, Andrés Fernández Paz y Dan Nuez. Y ellos llevaron a la tierra multitudes y están haciéndolo. ¿Sí? Vos tenéis una tierra y hay una defensa poderosa, la presencia de Dios. Él va a estar
la palabra de Dios y sí, la protección de Dios. Muchas veces yo escuché a Jack hablar de una de sus primeras visitas de África. Y él hablaba de algo que él vio allí. Llegó al corazón de África, estaba ahí con un pueblo indígena, ¿no? Una aldea. Y de repente allí escuchó a uno con su tambor, un tambor no como este, sino más bien un tronco. Y de repente llegó uno y se levantó y al instante escuchó en otro pueblo a otro que tomó los palitos en su tambor. Y más lejos, en la selva, otro pueblo que escuchó y uno se levantó y tomó palitos en su tambor. Y lejos, lejos había otro y escuchó y tomó los palitos. Y con eso Jack dio este ejemplo. Él dijo, así es con el Evangelio. Jesucristo se levantó, comunicó el mensaje, llegaron los apóstoles y dijeron así, Jesús murió, Jesús resucitó, en Jesús hay salvación. Y después llegó el apóstol Pablo y tomó los palitos. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús salva. Y después Timoteo. Y después de él, mucho más. Y después de un tiempo, un sacerdote en Alemania, Martín Lutero, escuchó al justo vivirá por la fe. Tomó los palitos y comenzó a enviar el mensaje a su generación. De Lutero llegaron más a Gran Bretaña, grandes predicadores como Spurgeon. Y ahí en América uno llamado Moody, pasando el mensaje. Y un día el hombre llamado Jack Wilson tomó los palitos para su generación y comenzó a enviar el mensaje a su generación. Y el 17 de abril de 1996, Jack Wilson dejó los palitos. Pero antes me pasó a mí palitos. Y comencé a mandar el mensaje aquí y por Sudamérica y muchos por todo el continente. Por Europa han estado enviando el mensaje. Hay una generación aquí que han enviado un mensaje. Ustedes conocen sus líderes, Dan, Andrés, Norberto, Willy, mucho más, mucho más. Pero ¿sabe qué? Un día voy a dejar los palitos. ¿Vos lo vas a levantar? Dios tiene una tierra para vos. Lindo ver el mensaje, lindo escuchar, lindo ver la vida de Jack Wilson,
pero si es todo lo que hacemos, fallamos. No es cuestión de nostalgia, es cuestión de un desafío. Como terminamos, vimos así. Lo que dijo Jack Wilson, cada generación es responsable para alcanzar su generación con el Evangelio de Cristo. Ahora te toca a vos, y 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 a vos, a levantar los palitos y a comenzar a tocar. Jesús murió, Jesús resucitó por tus pecados, Jesús salva, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Vas a tomar los palitos? Hay pueblos que te esperan. Esta mañana vimos a un exalumno que estuvo aquí. Uno se olvida, ¿no? Yo le pregunté, ¿vos tuviste clase conmigo? Dije, claro. Pero él llevó el mensaje a la selva de Ecuador y está ahí, y ustedes vieron. Y muchos aquí. Ahora te toca a vos. Y Dios está diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, 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 levántate. Cruza ese Jordán. Lleva un pueblo a su obra de evangelista. Todos de pie, por favor. Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate. Dios te está hablando. Y si estás dispuesto a decir, José, voy a levantar los palitos y llevar el mensaje a mi generación, ahora mismo, si eso es lo que estás diciendo, quiero que salgas de tu lugar, que vengas aquí adelante en silencio y también en reverencia ante Dios. Si estás dispuesto, vení ahora. Vamos, por todo lugar. Estoy dispuesto a llevar el mensaje a mi generación.